escucharte. Bueno, Marita, una referente de, la antípoda de Milei, ¿no? En cuanto a la apuesta estatal por el aparato científico, por el desarrollo y el conocimiento. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste cuando escuchaste a Milei plantarse y además generar adhesiones también en esta mirada? Bueno, lo primero que pienso es que frente a un contexto de mucha frustración de los argentinos y argentinas, porque el país que queremos, que necesitamos, no se está realizando, está costando mucho su realización, está costando mucho su ejecución, por diversos motivos en los que todos hemos estado de alguna manera involucrados. Emerge una tercera posición, que es una posición antisistema, es una posición vinculada a una propuesta que dice ni el peronismo pudo, ni los liberales de Macri pudieron, ni Bullrich ni Larreta, ahora vengo yo, que propongo que ese sistema de partidos ya no funciona más, son la casta y todo lo que han hecho ha fracasado, ahora vengo yo con nuevas reglas. Bueno, ¿y cuáles son esas reglas? Esas reglas se parecen mucho a las reglas previas a la Constitución de la República tal como la conocemos, Alberdi, por allá atrás, ¿no? Un Estado donde los avances en derechos, como la educación pública, donde los avances que hemos tenido en la ciencia y la tecnología no eran tales en ese momento, y donde el avance en las instituciones no eran grandes. Tuvimos que pasar muchas cosas los argentinos y argentinas, muchas cosas. Guerras, tuvimos que pasar peleas fratricidas, ¿no? Guerras de constitución del Estado Nacional, 66 batallas tuvimos en la Argentina, y hoy estamos acá, porque ha habido una disputa fuerte, porque hubo un acondicionamiento muy grande del Fondo Monetario Internacional, seguimos viviendo esto, y además porque el gobierno no está pudiendo dar respuesta a las necesidades acuciantes de un pueblo que se empobrece por la inflación. Dicho esto, tenemos distintas formas de salir del brete, pero ninguna de las personas, sea que sean del partido de Juntos por el Cambio, o sea que sean de Todos por la Patria, por supuesto yo pertenezco a Unidos por la Patria, pero ninguno de los dos partidos cree que la solución sea rompan todo, rompan las instituciones, rompan los acuerdos democráticos, rompan lo que hemos logrado hacer juntos, porque la ciencia, Daniel, es un espacio, digamos, donde mayoritariamente nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo para el CART, para el radiotelescopio chino-argentino. Yo tengo acá en mis manos, mira, lo hice traer, los informes del Ministerio de Defensa de la época de Macri, donde aprobaban el radiotelescopio chino. Los tengo acá. Claro. Y era un proyecto iniciado en la época de Cristina. Política de Estado. El territorio político de la ciencia fue un territorio de acuerdos, mayoritariamente en la Argentina, más allá que en la época de Macri se, minimizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero hubo acuerdos muy importantes que se sostuvieron. La política nuclear, por ejemplo, que se sostuvo. La política espacial, que se sostuvo. Es decir, el sistema, tal como lo conocemos, en la ciencia tuvo encuentros. Las universidades públicas son parte de esos encuentros, 60 universidades públicas en la nación argentina, que son defendidas por Juntos por el Cambio y por Unidos o por la Patria. Y hoy viene una tercera vía, que es una vía que emerge con características, a mi juicio, religiosas, mesiánicas,
y que a lo mejor podemos hasta empatizar en el diagnóstico. Hay gente que dice, es cierto lo que dice, mira, es cierto lo que dice, enojada con quienes tienen privilegios, enojados con las distintas castas que él ha instituido, ¿no? La casta de los periodistas, los ensobrados, como la casta de los jueces, con los jueces no se mete, fíjate, con los jueces Sí. no se mete, la casta de la política, ahora la casta de los científicos, ¿no? Entonces, es un emergente que empatiza con el diagnóstico, estoy segura que vos y yo podríamos acordar con algunas cosas que él dice, pero la solución social que ofrece es una solución absolutamente destructiva, peligrosa, que nos arroja a un abismo muy complejo de dependencia. Si querés romper la ciencia, tenés que comprarla en otro lugar, porque en un mundo hipertecnológico, si querés hacer un buen país, la tecnología la tenés que tener. Y si no la haces, la tenés que comprar. Y si la tenés que comprar afuera, ya es un rasgo de una propuesta de absoluta dependencia de lo que les sobre a otras potencias. Bueno, lo compraremos, pero dependeremos tecnológicamente de esas potencias, incluso para nuestras producciones propias y nacionales. Eso va a pasar en la ciencia. Muy peligroso. Es muy peligroso que la empatía con el diagnóstico nos confunda y nos arroje a una solución que nos va a atomizar como sociedad, que nos va a separar unos de otros, que el mensaje va a ser, si lo podés vender, sos exitoso. Si lo podés vender, seguí haciendo ciencia. Y si no lo podés vender, si trabajás haciendo ciencia para algo que molesta al mercado, como por ejemplo agroquímicos, Ujú. agrotóxicos, investigaciones sobre contaminación, no lo vas a poder hacer porque no hay quien te la vaya a financiar. Bueno, Milei también desacredita el calentamiento global, ¿no? En la misma línea de Bolsonaro o de Donald Trump. Exacto. Pero hay algo que es un rasgo, Daniel, que a mí me preocupa mucho. Yo he estado viendo unos videos, los sigo mucho. Yo sé que esto es una conceptualización y que él es mucho más eficaz que yo hablando. Por ejemplo, hoy en este momento yo tengo que hacer un enorme esfuerzo por explicar cosas que vamos viendo, que nos vamos a dar. Fíjate que ha salido un video que muchos lo deben haber visto, porque todo el mundo está viendo los videos que hace Milei, donde él hace una parodia de la casta. Y entra a una cocina, ha sido replicado por mucha gente, una cocina, y solo se sienten sonidos, y de la cocina sale una gran cantidad de ratas, y te muestra las ratas. Y él es el que lucha contra las ratas, pero él verbaliza y dice, esta es la casta, yo me voy a hacer cargo de la casta. Y de la cocina salen las ratas porque está en un restaurante peleándose con la casta que no le sirve a tiempo la comida que él quiere comer. No sé si lo han visto. No, Miren, yo no, quiero pero bueno, contarles las estrategias. sí. Bueno, te lo voy a mandar porque es muy interesante, porque Goebbels Sí. animalizaba a los colectivos como los judíos y los caricaturizaba como ratas. Yo invito a los que están escuchando este programa a que vean en Netflix El ascenso de Hitler. Es muy fuerte. Y te voy a dar una frase, que es la de Hannah Arendt. Hannah Arendt era una filósofa, que era la amante, ¿no? La compañera de Heidegger, uno de los filósofos que fue, digamos, sospechado de apoyar a Hitler. Hannah Arendt se va y termina en los Estados Unidos, y ella escribe un libro que se llama La banalidad del mal, donde Ujú, estudia los juicios de Nuremberg. ujú. Y ella concluye cómo es que estas cuestiones se apropian de las sociedades y emergen los seguidores de manera masiva. ¿Cómo es que el nazismo llegó a Alemania y Alemania, el pueblo alemán sostuvo esto, ¿no? No es que diga que Hitler, que digamos, que No, no, pero Milei está sea claro que Hitler. hay, pero está claro que hay una legitimación popular. En eso, digamos, vamos a coincidir, y yo planteo también, ¿no? Si Milei ha tenido 31 puntos el domingo, claramente porque ha construido una legitimidad equivalente a la de Juntos por el Cambio, de la Unión por la Patria. Esto está fuera de discusión, lo dicen las urnas, es taxativo, esto no Exacto, tiene vuelta. exacto. Lo que Pero sí parece interesante, Marite, discúlpame la interrupción, te hemos escuchado con mucho detenimiento, pero lo que sí parece interesante es analizar los contextos que permiten que expresiones tan extremas puedan germinar y que en otro tiempo posiblemente no hubiera tenido cabida.
una persona que llegó a hablar de la libre portación de armas, de la venta de órganos e inclusive la posibilidad hasta de vender un hijo. Y que a nadie le resulte una barbaridad esto, ¿no? Digo, hay un contexto que claramente habremos construido como sociedad, y nótese que hablo en primera persona del plural inclusivo, para que este tipo de posturas tan extremas hoy tengan altos niveles de acompañamiento. Coincido. Mirá, en Alemania, de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán estaba destruido, destruido. Se habían asesinado millones de alemanes, habían ido a una guerra sin sentido, perdieron la guerra y después viene el Pacto de Varsovia, que era un pacto que era humillante para el pueblo alemán, sí. Humillante. Emerge Hitler, que era un artista, un muchachito muy castigado por sus padres, golpeado, abusado por sus padres, abuso verbal. Hay una historia muy trágica en la vida de ese hombre, que emerge en un discurso muy virulento en el 1923 en una cervecería, y un discurso de antisistema, de nuevo, ¿no? Y adhiere el pueblo, que estaba en un contexto calamitoso, un contexto de frustración. La Argentina está en estos momentos, no salimos de una guerra, pero estamos en un contexto de frustración muy grande. Hemos salido de una pandemia, que es equiparable a los efectos de una guerra en algunos sentidos. Estamos en un proceso de inflación muy agresivo, provocado por múltiples causas, y hay un sistema de partidos que no está dando respuesta a la necesidad urgente de comer, de vestirse, de tener una vivienda. Es decir, un sistema democrático que se estructuró en torno a los partidos, que hoy no está dando respuesta de que con la democracia se come, se cura, se educa, se hace ciencia. El pacto de Alfonsín, el pacto de esa avenida 9 de julio con cientos de miles de personas, ¿no? El preámbulo de la Constitución. Sí. Por eso Milei nos lleva a la Constitución de Alberdi, previa a los pactos constitucionales, a los pactos democráticos. Está en la periferia de la democracia. ¿Y qué dice Hannah Arendt? Y cierro acá, para tener el registro de la historia. En ese libro que es La banalidad del mal, dice algo como lo siguiente: lo peligroso no es el abismo que proponen como solución a este estado de cosas. Lo peligroso es que esos que proponen quemar el Banco Central, venta de órganos, liberalizar el mercado de las armas, liberalizar el mercado del conocimiento, hacer que el conocimiento sea un mercado y no un derecho social, colectivo, hacer que la ciencia se mercantilice y no sea un derecho social, colectivo, de los pueblos, soberano. Lo problemático es que se institucionalice. ¿Y qué es institucionalizar? Que ganen las elecciones, que las estructuras del Estado operen a favor de esas ideas que nos llevan al precipicio, a mi juicio. Yo sé que muchos que me están escuchando lo han votado, pero yo les pido, hay un mensaje en ese voto, el mensaje ha sido dado: resuelvan los problemas, ocúpense de la gente, ocúpense de los precios, den soluciones aquí y ahora, porque si no, vamos a hacer que este hombre sea el presidente de la nación, y bueno, y que rompa todo. Pero cuidado con eso, porque para sostener el ajuste que está planteando Milei, que ayer se vanagloriaba de decir, me voy a ir a ver con el FMI, ustedes pueden estar muy tranquilos, porque el ajuste que yo propongo es mucho más restrictivo que el que ellos nos proponen a nosotros. Eso requiere de represión, Daniel. Hay que decirlo con todas las letras. Por eso los ministerios que no va a dar de baja son los de defensa, son los ministerios de seguridad, esos los va a mantener. Pero los ministerios del conocimiento, en una sociedad del conocimiento, los va a dar de baja. Marita, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Chao, hasta luego. Marita Benavente.